17. Las rebajas del garaje del tío Sam. Allied Capital 2. Cuando el tío Sam o la reina de Inglaterra hacen un mercadillo, intento siempre acudir. La notan Gran Bretaña está bastante por delante de nosotros en cuanto se refiere a patrocinar este tipo de eventos, habiendo vendido todo, desde las plantas depuradoras de agua hasta las aerolíneas, pero si tu déficit continúa a este nivel, algún día tendremos que privatizar los parques nacionales, el Kennedy Space Center, e incluso el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, solo para pagar los intereses de la deuda nacional. Privatizar es un concepto extraño. Tomas algo que pertenece a los ciudadanos para vendérselo de nuevo a los ciudadanos, y desde ese momento, es privado. Desde un punto de vista práctico, es importante señalar aquí que, normalmente, cada vez que los americanos o los británicos han privatizado algo vendiendo sus acciones ha resultado ser un buen negocio para los inversores. La razón no es difícil de imaginar. En países democráticos, los accionistas de los sectores privatizados también son votantes, y bastante difícil resulta ya para el gobierno ser reelegido como para tener que bregar con una masa de inversores descontentos que han perdido su dinero en compañías telefónicas o en fábricas de gas. Los británicos aprendieron esta lección en 1983, después de dos de sus primeras privatizaciones, Britoil y Amersam International, salieron sobrevaloradas creando una enfermedad generalizada cuando los precios cayeron. Desde entonces, los británicos han estructurado sus ofertas de modo que es muy poco probable que sus inversores pierdan dinero, al menos a corto plazo. British Telecom dobló su precio en un día. 3 millones de británicos acapararon la oferta de acciones. No hay duda de que los tories aún mantienen el poder. Esto nos lleva al principio de Peter número 21. Sea lo que la reina está vendiendo, cómpralo. Hace algunos años me presentaron una proposición tentadora de un grupo británico que apareció en nuestras oficinas en Fidelity. Se presentaron como Lord Fulanito y Sir Menganito. Traían consigo un libro muy espeso que resultó ser un folleto de un grupo británico de suministro de aguas que estaba a punto de ser privatizado. El folleto estaba numerado como si se tratase de la edición limitada de una obra poco común. En la portada estaban los nombres y los logos corporativos de las nuevas compañías, Northumbrian Water, Severn Trent, Yorkshire Water, Wells Water plc, etc. Aunque Magellan ya había tomado parte en las bonanzas de British Telecom, la salida a bolsa más grande que el mundo había visto hasta ese momento, $4.000 millones, y en British Airways yo aún no estaba preparado para los beneficios que generaría una operación así. Hablábamos de monopolios, como suele serlo el suministro de agua en todos lados, pero siempre está bien tomar parte en un monopolio. El gobierno británico, antes de liberarlos, había absorbido la mayor parte de su deuda. Por tanto, estas compañías estaban libres de deudas, provistas de un extra de capital otorgado por el gobierno que les dio una dote verde, para llevarlas por el camino correcto. Acordaron aventurarse en un programa de 10 años de actualización del sistema de suministro de aguas, un esfuerzo que sería en parte subsidiado por esta dotación ecológica, y el resto sería satisfecho mediante un incremento en la factura del agua. En nuestra conversación en mi oficina, los señores del agua me comentaron que las facturas de agua en Inglaterra eran tan bajas, 100 libras al año, que incluso si esas tasas se duplicasen, los consumidores no lo rechazarían. Y si así lo hiciesen, no podrían hacer nada para cambiarlo, excepto dejar de utilizar agua, solución altamente improbable. La demanda de agua en Inglaterra se encontraba creciendo al 1% al año. Las nuevas acciones de la compañía de aguas se podían comprar a plazos, como los coches, los estéreos o las alfombras. Pagando el 40% ahora y el resto en 2 cómodos plazos, uno pagadero en 12 meses y el segundo en 20 meses. Los británicos ya habían operado del mismo modo con British Telecom, es lo que ellos llaman acciones parcialmente desembolsadas. Cuando British Telecom salió a bolsa a $30, los compradores solo tenían que pagar $6 en ese momento. Después, cuando el precio de las acciones ya rondaba los $36, el comprador que había satisfecho $6 por sus acciones podía venderlas y duplicar su dinero. Las implicaciones de este concepto de pago parcial no las llegué a comprender con British Telecom. Pensaba que el precio de las acciones estaba subiendo demasiado rápido, pero cuando finalmente entendí los beneficios de este método de pago parcial supe que la velocidad de las subidas estaba justificada. El mismo tipo de operación era el que se estaba articulando con las compañías de suministro de aguas. Además de permitirte comprar acciones a plazos, estas compañías pagaban un 8% de dividendos desde el primer momento.
Durante al menos un año, obtenías este 8% de dividendos por su valor total, cuando tú solo tenías que haber satisfecho un 40% del precio de las acciones. Esto se traducía en un 20% de retorno sobre tu inversión en los primeros 12 meses, incluso aunque el precio de las acciones se mantuviese estático. Las acciones de la compañía británica de suministro de aguas eran inexplicablemente populares. Antes de la oferta pública de venta, Initial Public Offering, los gestores de fondos estadounidenses y otros inversores ya habían hecho una provisión a tal efecto. Utilicé todo lo que me habían asignado en Magellan y luego compré más acciones en la posventa, cuando comenzaron a cotizar en la Bolsa de Londres, London Stock Exchange. Una cartera compuesta por las 5 compañías dedicadas al suministro de aguas duplicó su valor en 3 años. El resto de compañías británicas que habían salido a bolsa lo han hecho igual de bien o mejor en los 6 meses y un año después de su oferta al mercado. Esto nos lleva a otro fondo y sí, el fondo del mercadillo de la reina. Cualquier inversor americano podría haber confeccionado una cartera como la que se muestra en la tabla 17.1 y haber logrado los resultados en ella indicados. Tabla 17.1 Fondo del mercadillo de la reina. Nombre de la compañía. Acciones emitidas el % revalorización un año después. British Airways. 2/81. 103,0. British Gas. 12/86. 194,0. British Steel. 12/88. 116,0. British Telecom. 11/84. 200,0. Northumbrian Water. 12/89. 75,9. Severn Trent. 12/89. 54,6. Wells Water. 12/89. 76,9. Yorkshire Water. 12/89. 74,4. Fuente, Data Stream. Basado en el precio de las acciones vendidas en el mercado americano. Cada vez que una compañía telefónica es privatizada, en cualquier lugar, México, España o las Filipinas, los accionistas han cosechado retornos que solo se ven una vez en la vida. Los políticos en todo el mundo se han dedicado a mejorar los servicios telefónicos, y en los países emergentes existe tal ansia por tener teléfonos que estas compañías crecen alrededor del 2030% al año. Lo que ves aquí es la tasa de crecimiento de una pequeña compañía, el tamaño y la estabilidad de un blue chip, y el éxito garantizado por un monopolio. Si te perdiste a T&T en 1910, podrías haberlo compensado con las telefónicas españolas y mexicanas a finales de los 80. Los accionistas de Magellan hicieron mucho dinero con la telefonía mexicana. No era necesario siquiera visitar la compañía para darse cuenta de que los beneficios estaban de camino. En el país sabían que necesitaban mejorar las comunicaciones telefónicas para que la economía pudiese crecer. Los teléfonos eran tan importantes como las carreteras. También sabían en México que no era posible un buen sistema de telefonía sin una compañía bien gestionada y con suficiente capital. Y era imposible atraer capital si no se aseguraban unos beneficios decentes para los accionistas. He aquí otro gran ejemplo de cartera, y si, compañías telefónicas de países emergentes, véase la tabla 17.2. Tabla 17.2 Compañías telefónicas de naciones emergentes. Nombre de la compañía. % revalorización. Fecha. Compañía de teléfonos de Chile. 210,0. 7/90, 9/92. Teléfonos de México. 774,8. 7/90, 9/92. Hong Kong Telecommunications Ltd. 72,3. 12/88, 9/92. Telefónica de España. 100,0. 6/87, 9/92. Philippine Long Distance. 565,0. 1/90, 9/92. Basado en el precio de las acciones vendidas en el mercado estadounidense. En 1990, las ventas de las compañías privatizadas en todo el mundo habían alcanzado los 200.000 millones de dólares. Los franceses habían vendido los suministros eléctricos y los ferrocarriles, Escocia sus plantas hidroeléctricas, España y Argentina se repartieron las compañías petrolíferas y los mexicanos las aerolíneas. 18. Mi diario Fannie Mae. Cada año, desde 1986, he recomendado Fannie Mae en el panel de Barron's. Empieza a resultar aburrido.
Lo recomendé en 1986 como la mejor compañía, literalmente, de América, señalando que Fannie Mae tiene una cuarta parte de los empleados de Fidelity y 10 veces sus beneficios. En 1987 la califiqué como la cooperativa de ahorros y préstamos definitiva. En 1988 dije que era una compañía mucho mejor que hace un año y sus acciones están 8 puntos por debajo. En 1989, cuando Alan Abelson me preguntó, ¿cuál es tu compañía favorita para invertir? Respondí. Una compañía de la que ya has oído hablar, la Federal National Mortgage Association. No es casualidad que haya una foto de la sede de Fannie Mae junto a las fotos de mi familia en mi oficina. Me resulta entrañable pensar en ese lugar. La acción ha sido tan buena que deberían retirar su símbolo. Durante mis últimos 3 años en Magellan, Fannie Mae fue la posición más grande en el fondo, con un valor de $500 millones. Otros fondos de Fidelity también invirtieron en Fannie Mae. Entre las acciones y los warrants, opciones para comprar más acciones a determinado precio, Fidelity y sus clientes obtuvieron más de $1.000 millones en beneficios gracias a Fannie Mae en los 80. Voy a enviar este resultado al libro Guinness de los récords, la mayor cantidad de dinero jamás obtenida por un fondo de inversión con un solo valor en la historia de las finanzas. ¿Era Fannie Mae un evidente ganador? A posteriori, sí, pero una acción no te pide que la compres. Siempre hay algo de qué preocuparse. Siempre hay inversores respetados que te dicen que te estás equivocando. Tienes que conocer la historia mejor que ellos y tener fe en lo que sabes. Para que un valor se comporte mejor de lo esperado, la compañía tiene que estar muy infravalorada. Si no, se vendería a un precio mayor, para empezar. Cuando la opinión preponderante es más pesimista que la tuya, tienes que corroborar una y otra vez los hechos para asegurarte de que no estás siendo demasiado optimista. La historia continúa cambiando, para mejor o peor, y tienes que seguir la pista de estos cambios para actuar en consecuencia. Con Fannie Mae, Wall Street estaba ignorando los cambios. La vieja Fannie Mae había causado una impresión tan profunda que los inversores tuvieron que tomarse un tiempo para ver a la nueva Fannie Mae naciendo frente a sus ojos. Yo lo vi, pero no de inmediato. Aunque aún era lo suficientemente pronto para multiplicar por 6 los beneficios de una inversión de $200 millones. Este es mi diario de Fannie Mae. 1977. Tomé mi primera posición en estas acciones de $5. ¿Qué sabía entonces sobre la compañía? Sabía que había sido fundada en 1938 como empresa estatal y que había sido privatizada en los años 60. Su actividad consistía en proveer de liquidez al mercado hipotecario, lo que lograba comprando hipotecas de bancos y cooperativas de ahorros y préstamos. Su lema era pide a corto y presta a largo. Fannie Mae tomaba dinero prestado a un bajo tipo de interés, utilizaba el dinero para comprar hipotecas a largo plazo que pagaban un tipo de interés fijo más alto y se embolsaba la diferencia. La estrategia funcionaba bien en períodos en los que los tipos de interés experimentaban una tendencia a la baja. Fannie Mae ganó mucho dinero durante esos períodos porque el coste de tomar dinero prestado disminuía mientras las remesas de su cartera de hipotecas a interés fijo se mantenían constantes. Cuando los tipos de interés subían, el coste de tomar prestado se incrementaba y Fannie Mae perdía mucho dinero. Vendí las acciones unos meses después de comprarlas con un pequeño beneficio, cuando me di cuenta de que los tipos de interés estaban subiendo. 1981. Fannie Mae tenía mucho en común con la heroína de los peligros de Paulina, intentando evitar la última de las calamidades. Todas las hipotecas a largo plazo que había comprado a mitad de los años 70 estaban generando intereses del 8 al 10%. Mientras, los intereses a corto plazo habían alcanzado máximos de entre el 18 y el 20%. No puedes ir demasiado lejos si pides prestado a 18 para conseguir 9. Los inversores lo sabían, por eso sus acciones, que se vendieron hasta por $9 por unidad en 1974, cayeron a un mínimo histórico de $2. Este era uno de esos períodos extraños en los que un propietario de una vivienda podría decir, mi casa está bien, pero mi hipoteca es preciosa. Afuera podía haber un escorial, pero la gente no se quería mover. Se estaban quedando por el mero hecho de la maravillosa hipoteca. Esto no era bueno para los bancos, y era terrible para Fannie Mae. Había rumores de que la compañía dejaría el negocio. 1982. Delante de mis narices, Fannie Mae estaba a punto de someterse a un cambio trascendental. Algunas personas se dieron cuenta. Elliot Schneider de Grunthal & Co.
Un analista conocido como el seguidor más entregado de Fannie Mae predijo: Fannie Mae se va a convertir en el tipo de chica que quieres presentarle a tu madre. La compañía que todos pensábamos que entendíamos como un juego de tipos de interés, perdiendo millones un año, haciendo millones al siguiente, trataba de reinventarse. Metieron a un tipo llamado David Maxwell. Maxwell era un abogado y antiguo comisario de seguros de Pensilvania que anteriormente había montado su propia compañía de seguros hipotecarios y la convirtió en todo un éxito. Conocía el sector. Maxwell estaba determinado a acabar con los acusados vaivenes de Fannie Mae. Quería convertir la compañía en una empresa estable, madura y con unos ingresos seguros. Trataba de lograrlo de dos formas. 1. Acabando con la máxima, pide a corto y presta a largo, y 2. Imitando a Freddie Mac. Freddie Mac, anteriormente conocido como la Federal Home Loan Mortgage Corporation, también fue iniciativa del gobierno federal. Su objeto consistía en comprar hipotecas de las cooperativas de ahorros y préstamos. Freddie Mac salió a bolsa en 1970. Además de comprar préstamos hipotecarios y mantenerlos, Freddie Mac se tropezó con la novedosa idea de empaquetar hipotecas. La idea era simple: compra un puñado de hipotecas, mételas en el mismo paquete y véndeselo a bancos, cooperativas de ahorros y préstamos, compañías aseguradoras o dotaciones de universidades, etc. Fannie Mae le copió la idea a Freddie Mac y comenzó a empaquetar préstamos hipotecarios en 1982. Digamos que tienes una hipoteca que grava tu casa a favor del banco X. El banco X le vende tu hipoteca a Fannie Mae. Fannie Mae lo juntaba con otras hipotecas para crear títulos con respaldo hipotecario, MBS en inglés. Podría después vendérselo a cualquiera, incluso revendérselo a los bancos que originaron las hipotecas que forman parte del paquete. Fannie Mae recibía unos buenos ingresos por hacer esto. Y vendiendo las hipotecas que solía mantener en su propia cartera trasladaba el riesgo de los tipos de interés a los compradores. Este servicio de empaquetado era muy popular en los círculos bancarios. Antes de que apareciesen los títulos con respaldo hipotecario, los bancos y las cooperativas de ahorros y préstamos se encontraban estancados con miles de pequeños préstamos hipotecarios. Era difícil seguirles la pista, y era difícil venderlos de un pellizco. Ahora los bancos podrían vender todas sus hipotecas a Fannie Mae y utilizar el dinero para conceder más hipotecas, de modo que su dinero no se encontraba estancado. Si aún así querían quedarse con algunas hipotecas, podían comprar algunos títulos con respaldo hipotecario a la misma Fannie Mae. Pronto hubo un mercado para los títulos con respaldo hipotecario, y se podían realizar transacciones con ellas al momento, como ocurre con los bonos o las acciones o con una botella de vodka en Moscú. Primero miles y después millones de hipotecas se transformaban en paquetes. Este pequeño invento, si se le puede llamar así, estaba destinado a convertirse en una industria que movía más de 300.000 millones de dólares al año, más que el gran acero o el gran carbón o el gran petróleo. Pero en 1982 yo aún veía a Fannie Mae como un juego de tipos de interés. Compré sus acciones por segunda vez en mi carrera cuando los tipos estaban bajando. En las notas que tomé después de llamar a la compañía el 23 de noviembre de 1982, escribí: creo que harán $5 por acción. Ese año las acciones repuntaron como era costumbre en Fannie Mae, de $2 a $9. Esto es lo que ocurre con las empresas cíclicas. La compañía perdió dinero en 1982 y el precio de las acciones se multiplica por 4 cuando los inversores anticipan la próxima época dorada. 1983. Cuando llamé en febrero, la compañía estaba haciendo $1.000 millones al mes con estos nuevos títulos con respaldo hipotecario. Se me ocurrió que Fannie Mae era como un banco, pero con ventajas sobre un banco. Los bancos tienen unos gastos generales del orden del 2-3%. Fannie Mae podía cubrir sus gastos con 0,2%. No tenía un dirigible. No regalaba tostadoras. Nunca pagó a Phil Ricciuto, 32, para que anunciase sus títulos con respaldo hipotecario en televisión. Su mayor gasto era la nómina de 1.300 personas distribuidas entre 4 oficinas situadas en 4 ciudades distintas. Bank of America tenía tantas divisiones como Fannie Mae empleados. Gracias a su estatus como agencia cuasi gubernamental, Fannie Mae podía tomar dinero prestado más barato que IBM o General Motors u otras miles de compañías. Por ejemplo, podría comprar una hipoteca a 15 años a un 9% y ganar un 1% de margen.
No hay banco, cooperativa de ahorros y préstamos u otro tipo de entidad financiera en Estados Unidos que pueda ganar dinero con un margen de un 1%. No parece mucho, pero un 1% de préstamos por valor de 100.000 millones de dólares son 1.000 millones de dólares. Fannie Mae tuvo que empezar a eliminar paulatinamente lo que ellos mismos denominaban bloque de granito, la cartera de hipotecas a largo plazo que adquirió en los 70 a tipos desfavorables. Era un proceso lento. Las hipotecas se refinanciarían y Fannie Mae las reemplazaría con hipotecas que pagan un tipo de interés superior. Aún así todavía poseía hipotecas por valor de 60.000 millones de dólares, con un rendimiento conjunto del 9,24%, cuando el coste medio de la deuda era del 11,87%. La compañía llamó la atención de Thomas Hearns de Merrill Lynch, Mark Alpert de Bear Stearns y Thomas Klingenstein de Wertheim. Muchos analistas hablaban bien de ella. Se dieron cuenta de que un mayor descenso de los tipos de interés podría, como dijo uno de ellos, reventar los beneficios. Después de 8 trimestres consecutivos de pérdidas, Fannie Mae de hecho publicó un beneficio en 1983. La acción no fue a ninguna parte. 1984. Mi compromiso con Fannie Mae fue de un enorme 0,1% de los activos de Magellan. Pero incluso una pequeña participación me permitía mantenerme en contacto. Lo incrementé, con cautelas, hasta el 0,37% a finales de año. Las acciones cayeron a la mitad, de 9 a 4 dólares y en su línea, cuando los tipos de interés aumentaron, los ingresos decayeron. Los beneficios de los títulos con respaldo hipotecario estaban todavía compensados por el bloque de granito. Para evitar estos apuros en el futuro, Fannie Mae comenzó a coordinar sus préstamos con el dinero que tomaba prestado. En lugar de tomar prestado a corto plazo con las tasas más bajas, estaba ofreciendo bonos a 3, 5 y 10 años a mayores tipos de interés. Esto incrementó el coste del dinero para Fannie Mae, penalizando los beneficios a corto plazo. Pero a largo plazo hizo a la compañía menos vulnerable a las variaciones de los tipos que habían sido su punto flaco en tiempos pasados. 1985. Estaba comenzando a caer en la cuenta del potencial de la compañía. Los títulos con respaldo hipotecario podrían ser una gran industria. Fannie Mae estaba empaquetando 23.000 millones de dólares de estos al año, el doble que en 1983-1984. Se estaban eliminando grandes porciones del bloque de granito. Los gestores comenzaban a hablar de la vieja cartera y la nueva cartera. Aquí había dos negocios distintos: empaquetar las hipotecas y venderlas, y conceder hipotecas y mantenerlas en cartera. Un nuevo temor comenzó a vislumbrarse, y no eran los tipos de interés, sino Texas. Allí, algunas cooperativas de ahorros y préstamos imprudentes habían prestado dinero en el boom del petróleo. Gente en Houston que había conseguido hipotecas con un 5% abajo estaban dejando las llaves en la puerta y huyendo de sus casas y de sus hipotecas. Fannie Mae era parte en muchas de ellas. En mayo, visité la compañía en Washington y hablé con David Maxwell. Varios de los competidores más importantes de Fannie Mae habían abandonado. Con menos competidores comprando y vendiendo hipotecas, el margen de beneficio se amplió. En consecuencia, los beneficios de Fannie Mae se dispararon. Me impresionó el progreso de Fannie Mae. Compré más acciones, las suficientes para que Fannie Mae constituyese el 2% del fondo, en el top 10 de mis posiciones. A principios de julio, hablé con Paul Packin del Departamento de Relación con Inversores para que me pusiese al día. Los dos números más repetidos en las facturas de teléfono de mi oficina eran el de Fannie Mae y el de mi casa en Marblehead. He aquí la pregunta clave a realizar sobre un valor prometedor a la par que arriesgado. Si las cosas van bien, ¿cuánto puedo ganar? ¿Cuál es la parte ventajosa de la ecuación? Me planteé que si Fannie Mae podía hacer frente a sus gastos con los ingresos que obtenía gracias a los títulos con respaldo hipotecario y luego obtener un 1% de su cartera de 100.000 millones de dólares, podría ganar $7 por acción. Con los precios de 1985, ello le daba a la compañía un ratio PER de 1. Cuando una compañía puede generar el precio de sus acciones en un año, has encontrado un buen trato. Al principio, tomé páginas y páginas de notas durante mis conversaciones con Fannie Mae, pero ahora sabía que la compañía iba tan bien que podía apuntar los nuevos acontecimientos en una sola página. Fannie Mae perdió 87 centavos por acción en 1984, pero recuperó 52 en 1985. Sus acciones pasaron de $4 a $9.
1986. Retrocedí un poco, hasta el 1,8% de la cartera. En Wall Street aún estaban preocupados por Texas y las llaves en las puertas. En mis notas del 19 de mayo había un acontecimiento reseñable. Fannie Mae acababa de vender 10.000 millones de su bloque de granito, y ya solo mantenía 30.000 millones de dólares en préstamos no favorables. Por primera vez me dije a mí mismo, esta acción es una compra sobre los títulos con respaldo hipotecario por sí sola. Otra nueva carta que también se dio la vuelta. Fannie Mae estaba ajustando sus estándares de préstamos sobre nuevas hipotecas. Esto resultó ser una jugada inteligente porque protegía a Fannie Mae en la próxima recesión. Mientras bancos como Citicorp estaban facilitando la concesión de hipotecas aligerando el papeleo, hipotecas sin documentación, hipotecas con poca documentación, Fannie lo estaba dificultando. Fannie Mae no quería repetir el error de Texas. En ese estado estaba promoviendo la hipoteca, no hay manera, José. Las imperfecciones de Fannie Mae estaban oscureciendo la belleza de los títulos con respaldo hipotecario. El negocio iba a crecer por descontado a medida que la refinanciación se convertía en el pasatiempo nacional. Incluso si no se venden casas nuevas, el negocio de las hipotecas tiende a crecer. La gente se va de las casas viejas y otra gente comprará esas casas viejas, de modo que se suscribirán nuevas hipotecas. Muchas de ellas acabarán en paquetes de Fannie Mae y Fannie Mae obtendrá mayores comisiones. La compañía se reinventó y estuvo a punto de experimentar la gran explosión que Thomas Klingenstein anticipó en 1983, aunque la mayoría de los analistas se mostraban escépticos. Montgomery Securities les dijo a sus clientes que Fannie Mae estaba sobrevalorada con relación a nuestra frugalidad media que cubríamos. ¿Era realmente una compañía frugal media? El significativo descenso que los precios del petróleo han experimentado recientemente, continuó Montgomery, podría incidir negativamente en los 18.500 millones de dólares en hipotecas que la firma tiene expuestas en la región suroeste del país. Fannie Mae se estaba deshaciendo de su bloque de granito. Vendió otros 10.000 millones de dólares de esas viejas hipotecas con tipos de interés poco favorables. En los últimos 5 meses de 1986 sus acciones subieron de 8 a 12 dólares. La compañía ganó $1,44 aquel año. 1987. Entre un 2 y un 2,3% de Magellan estuvo invertido en Fannie Mae durante este año. Sus acciones oscilaron entre los 12 y los 16 dólares, vuelta a los 12 y luego a los 16 dólares, y después sufrieron un retroceso hasta los 8 dólares en la gran corrección de octubre. Los observadores del contoneo estaban perplejos. Me estoy adelantando. En febrero, hablé con los ejecutivos de Fannie Mae por teleconferencia. Me enteré de que las ejecuciones hipotecarias en Fannie Mae aún estaban en alza. Fannie Mae había ejecutado tantas propiedades en Texas que se había convertido en el mayor magnate inmobiliario de la región, literalmente por impago. Había 38 empleados de Fannie Mae trabajando en Houston tratando de deshacerse de estas propiedades. La compañía tuvo que desembolsar millones de dólares en acciones de desahucio y otros tantos para cortar el césped y pintar las puertas y mantener las casas que habían sido abandonadas hasta que encontrasen compradores. Que en ese momento eran escasos. El mercado residencial en Alaska también había sufrido un fuerte deterioro. Afortunadamente para Fannie Mae, el mercado residencial en Alaska es muy pequeño. En mi cabeza, todos estos puntos negativos se veían eclipsados por el extraordinario éxito de los títulos con respaldo hipotecario, 100.000 millones de dólares empaquetados en un solo año. También, Fannie Mae resolvió el problema de las subidas y bajadas. Ya no se podía considerar una empresa cíclica. Estaba comenzando a parecerse a Bristol, Myers o a General Electric, con un crecimiento estable y unos beneficios predecibles. Pero crecía mucho más rápido que Bristol, Myers. Sus beneficios subieron de 83 centavos a $1,55. El 13 de octubre, unos días después de la gran corrección, llamé de nuevo a la compañía. David Maxwell, el consejero delegado, realizó una interesante afirmación que confirmó mis suposiciones. Si los tipos de interés subiesen un 3%, dijo, los beneficios de Fannie Mae disminuirían tan solo en 50 centavos. Nunca se hubiese podido escuchar semejante afirmación de la vieja Fannie Mae. Fue un punto de inflexión, la compañía nos estaba confirmando que la transformación había tenido éxito. Junto al resto de las acciones, Fannie Mae fue fulminada el 19 de octubre.
Los inversores estaban invadidos por el pánico y los comentaristas predijeron el fin del mundo. Me sentí reconfortado con el hecho de que mientras la tasa de ejecuciones hipotecarias en Fannie Mae aún aumentaba, su ratio de morosidad a 90 días comenzaba a disminuir. Dado que la morosidad acaba llevando a las ejecuciones, esta disminución en la tasa de morosidad sugería que Fannie Mae ya había pasado lo peor. Me recordé a mí mismo el cuadro grande, de que las acciones en buenas compañías merecen la pena comprarlas. Estaba convencido de que Fannie Mae era una buena empresa. ¿Qué era lo peor que podía sucederle? ¿Una recesión que acabéis convertida en depresión? En tal situación, las tasas de interés disminuirían y Fannie Mae se beneficiaría de ello refinanciando su deuda con tipos de interés más bajos. Mientras la gente pueda pagar su hipoteca, Fannie Mae será el negocio más lucrativo del planeta. Cuando se acerque el fin del mundo y la gente deje de pagar sus hipotecas, Fannie Mae se vendrá abajo con el resto del sistema bancario y todos los demás sistemas, pero no pasará de un día para otro. Lo último que la gente abandona en tales casos, excepto en Houston, parece ser, es su casa. No se me ocurre nada mejor en lo que estar invertido cuando se acerque el crepúsculo de la civilización que las acciones de Fannie Mae. Fannie Mae estaría de acuerdo conmigo. Después de la gran corrección, la compañía anunció que iba a recomprar 5 millones de acciones. 1988. Hay varios tipos de compras. Está el tipo, ¿qué más voy a comprar? También el, quizá esto funcione. El, compra ahora y vende luego. Está el tipo, compra para tu suegra. Y el tipo, compra para tu suegra, y todos tus tíos, tías y primos. También, vende la casa e invierte todo el dinero en esto. O el, vende la casa, el barco, los coches y la barbacoa e inviértelo todo aquí. Y por último el tipo de compra, vende la casa, el barco, los coches, la barbacoa, y convence a tu suegra, tus tías, tus tíos y tus primos para que hagan lo mismo. En esto último se estaba convirtiendo Fannie Mae. Aumenté la posición de Magellan hasta el 3% durante la mayor parte de 1988. La compañía ganó $2.14 frente a los $1.55 del año anterior. Un 60% de su cartera de hipotecas habían sido concedidas bajo los nuevos y rigurosos estándares. Las ejecuciones en Fannie Mae disminuyeron por primera vez desde 1984. Además, el gobierno aprobó nuevas normas contables para el negocio de las hipotecas. Hasta entonces, las comisiones de compromiso de las hipotecas habían sido registradas como ingresos tan pronto como Fannie las recaudaba. La compañía recibía $100 millones un trimestre y 10 millones al siguiente. Este sistema contable causaba acusadas fluctuaciones en los ingresos trimestrales de Fannie Mae. No era inusual en Fannie Mae presentar un trimestre a la baja que asustaba a los inversores hasta el punto de generar una venta masiva de acciones. Con las nuevas normas contables, las tasas tenían que ser amortizadas a lo largo de la vida del nuevo préstamo hipotecario. Desde entonces, Fannie Mae no ha vuelto a sufrir un trimestre de bajadas. 1989. Me di cuenta de que el gran Warren Buffett poseía 2,2 millones de acciones. Hablé con la compañía varias veces. El mes de julio es el que presentaba una mayor cantidad de activos improductivos. Había un pequeño problema con los impagos en Colorado, pero en Texas este mismo problema estaba desapareciendo. El milagro de los milagros, los precios de las casas estaban subiendo en Houston. Por la encuesta nacional de morosidad, National Delinquency Survey, mi última lectura de noche, me enteré de que la tasa de impago a 90 días de Fannie Mae había vuelto a disminuir, del 1,1% en 1988 al 0,6% en 1989. También comprobé la estadística del precio promedio de la vivienda, para asegurarme de que los precios de las casas no estaban a punto de colapsarse. No lo estaban. De hecho, estaban subiendo como de costumbre. Ese fue el año que cargué el camión. Cargar el camión es una expresión técnica que se utiliza en Wall Street para expresar la idea de comprar tantas acciones como puedas permitirte. En ese momento, un 4% de los activos de Magellan estaban invertidos en Fannie Mae y hacia finales de año alcancé el límite del 5%. Era, de lejos, mi posición más grande en cartera. Fannie Mae estaba ahora empaquetando títulos con respaldo hipotecario nuevos por valor de $225.000 millones. Estaba haciendo $400 millones de un negocio que no existía en 1981. Ahora ninguna cooperativa de ahorros y préstamos en el mundo quería ser titular de un préstamo hipotecario. Todas se los pasaban a Freddie Mac o a Fannie Mae.
Finalmente, Wall Street empezó a hacerse a la idea de que esta compañía continuaría creciendo entre un 15 y un 20%. Sus acciones se dispararon de 16 a $42, 2,5 veces en un año. Como ocurre a menudo en el mercado de valores, varios años de paciencia se ven recompensados en uno solo. Incluso a ese precio, Fannie Mae seguía estando infravalorada con un PER 10. Un artículo negativo sobre el mercado inmobiliario titulado Crumbling Castles. Castillos desmoronándose, apareció en Barron's en diciembre. El subtítulo rezaba: la recesión en el mercado inmobiliario tiene implicaciones ominosas. La ilustración mostraba una casa de 2 plantas con una placa en el jardín de delante que decía: se alquila, se vende, lo que sea. Si no fuese porque el temor en el mercado inmobiliario no acababa de desvanecerse, el precio de las acciones hubiese alcanzado los $100. 1990. Intenté mantener el límite del 5%, el máximo permitido por la Comisión de Bolsa y Valores, Securities and Exchange Commission. El precio de las acciones de Fannie Mae había aumentado hasta el punto de que durante un corto periodo de tiempo representaron el 6% del valor del fondo. Esto estaba muy bien, mientras el límite del 5% no había sido excedido porque yo hubiese adquirido más acciones, sino porque su precio había aumentado. En el verano y en el otoño, observé con fascinación el preocupante hundimiento de las acciones justo cuando todo en la compañía iba bien. Saddam Hussein había invadido Kuwait, y nosotros habíamos invadido a Saddam. En ese momento la principal preocupación era que la guerra del Golfo generase una depresión en el mercado inmobiliario nacional, una versión a gran escala del desastre de Texas. Cientos de miles de personas dejaron sus casas y enviaron las llaves a Fannie Mae. Fannie Mae se convertiría en el gran propietario del país, despilfarrando millones en pintar, carteles de se vende y facturas de abogados. Nunca en todos mis años de experiencia viendo compañías pasándolo mal sin motivo aparente había visto una que se lo mereciese menos que Fannie Mae. Los problemas de morosidad en Fannie Mae eran minúsculos, pero aún así sufría el miedo por asociación de los inversores. En noviembre de 1990, The Wall Street Journal publicó un artículo titulado Citicorp Lenders Lament. El lamento de los prestamistas de Citicorp, que describía cómo la morosidad en los préstamos había aumentado del 2,4 al 3,5%. Ello no tenía nada que ver con Fannie Mae, pero el precio de las acciones de Fannie Mae, junto con muchos de los asuntos relacionados con las hipotecas, también cayó en desgracia. Qué pena por los accionistas que prestaron atención al panorama general en lugar de a la trayectoria de la compañía, y vendieron sus acciones debido a la depresión que se avecinaba en el mercado inmobiliario residencial. Excepto para las grandes casas, no se avecinaba depresión alguna en el mercado inmobiliario residencial. La National Association of Realtors, Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, en consecuencia informó de que, en 1990 y en 1991, el precio de una vivienda media incrementó su valor. Si has seguido su historia, deberías saber que Fannie Mae no había suscrito ninguna gran hipoteca por encima de los $202.000, por lo que no estaba involucrada en el mercado de casas trofeo. El valor medio de sus hipotecas rondaba los $90.000. También deberías saber que había endurecido los requisitos que exigía para la suscripción de sus préstamos, y no volvió a conceder préstamos al estilo de los de Texas 5% abajo. Uno sabía que el negocio de los títulos con respaldo hipotecario todavía estaba creciendo a un ritmo acelerado. Las acciones de Fannie Mae cayeron de $42 a $24 con la venta masiva sufrida tras los acontecimientos relacionados con Saddam Hussein, pero pronto repuntaron hasta los $38. 1991. Me había ido de Magellan. Dependía de mi sucesor, Morris Smith, continuar siguiendo a Fannie Mae. Lo hizo y sus acciones continuaron como la primera posición de la cartera. El precio volvió a subir de $38 a $60. La compañía obtuvo ingresos récord de $1.100 millones. 1992. Por sexto año consecutivo, recomendé Fannie Mae en Barron's. Sus acciones se vendían a $69 con un beneficio de $6, dando un resultado de un PER de 11, muy favorable en comparación con la media del mercado que se situaba en 23. Una vez más, detrás de ello también había mejoras. Fannie Mae estaba reduciendo su riesgo de tipo de interés emitiendo deuda con colaterales. La deuda con colaterales le daba a Fannie Mae el derecho a recomprar sus bonos cuando le sea conveniente, especialmente cuando las tasas de interés caigan y pueda tomar dinero prestado más barato.
Ahora sufre una penalización a corto plazo por emitir deuda convertible, porque deberá pagar una tasa de interés más alta para atraer prestatarios que de otro modo no optarían por adquirir bonos rescatables. Pero a largo plazo, es otra forma para proteger los ingresos con independencia de lo que ocurra con los tipos de interés. Fannie Mae crecía entre el 12 y el 15% y aún así estaba infravalorada, como lo había estado los 8 años anteriores. Algunas cosas nunca cambian. Símbolo del valor. Compañía. Precio a 13 de enero de 92. FNM. Federal National Mortgage Association. $68.75. 19. Un tesoro en el jardín. El grupo de fondos de inversión Colonial. Durante varios años, ignoré uno de los grupos que mejores resultados proporcionan en Wall Street, la industria de los fondos de inversión. Como el director de un centro comercial que rechaza comprar Gap mientras los resultados de ventas estaban delante de sus narices, yo rehusé comprar Dreyfus, Franklin Resources, Colonial Group, T. Rowe Price, State Street Bank, Allianz Capital Management y Eaton Vance. En realidad no sé por qué. Quizá no pude ver los árboles por el bosque. Lo único que compré fue United Asset Management, una compañía que tenía unos 30, 40 gestores de fondos contratados a otras instituciones. Estas compañías son denominadas jugadas en fondos de inversión directas, en contraposición a, por ejemplo, Putnam, que es una filial de Mars, MC Lehman Kempler, que es una compañía de fondos pero principalmente vende seguros. Las 8 obtuvieron buenos resultados entre 1988 y 1989, a medida que el miedo al colapso de la industria de los fondos de inversión después de la gran corrección de 1987 resultó haber sido exagerada. Dicha corrección me dio la oportunidad de comprar en estos fondos que había pasado por alto con anterioridad y a precios bajos. He aquí otra de mis carteras, y sí, favoritas. Si hubieses dividido tu dinero a partes iguales entre estos 8 valores y lo hubieses mantenido en cartera desde principios de 1988 hasta finales de 1989, habrías obtenido mejores resultados que el 99% de los fondos que promueven estas compañías. Durante los períodos en que los fondos de inversión ganan popularidad, invertir en compañías que vendan estos fondos es probablemente más rentable que invertir en sus productos. Recordemos que durante la fiebre del oro la gente que vendía picos y palas ganó más que los propios buscadores de oro. Cuando las tasas de interés están bajando, los bonos y los fondos de renta variable tienden a atraer más liquidez, y las compañías que se especializan en tales fondos, como Eaton Vance y Colonial, son excepcionalmente rentables. Dreyfus gestiona muchos activos monetarios, así que, cuando los tipos de interés se incrementan y la gente empieza a deshacerse de sus acciones y bonos a largo plazo, Dreyfus prospera. Allianz Capital gestiona dinero para clientes institucionales, y también fondos de inversión que se venden a particulares a través de brokers. Cotiza desde 1988. El precio de sus acciones se hundió un poco en 1990, y luego experimentaron un acusado repunte. Con los miles de millones de dólares que se han invertido en bonos, acciones y fondos de inversión del mercado monetario, no debería sorprender los extraordinarios resultados que han obtenido. Y, si algo es sorprendente, es el hecho de que nadie haya lanzado aún la compañía de fondos de inversión, fondo de inversión. La información sobre quién está entrando y saliendo de cada tipo de fondo es pública, de modo que profesionales y aficionados por igual tienen oportunidad de acceder a ella. Si no compraste acciones después de la gran corrección, podrías haberlas comprado durante la crisis de Saddam a finales de 1990, cuando Eaton Vance sufrió un descenso del 30% en un año, Dreyfus del 18,86%, y otros fondos más pequeños sufrieron también caídas significativas. Una vez más, los rumores del colapso de la industria demostraron estar infundados. Todo lo que había que hacer para disipar el miedo era fijarse en las cifras de ventas en fondos de inversión en diciembre de 1990 y enero de 1991. Aunque a pesar de mi determinación a no abandonar mis viejas costumbres, de nuevo me pillaron dormido en los laureles, y no recomendé una sola compañía de fondos de inversión en el panel de Barron's de 1991. Los fans de las predicciones de Lynch, si es que había alguno aparte de mi mujer, se perdieron la recuperación de Franklin, un 75% en 1991, Dreyfus del 55%, T. Rowe Price del 116%, United Asset Management 80%, Colonial Group 40% y State Street Bank 81,77%.
Nuestro mítico fondo de inversión con compañías de fondos de inversión casi se dobló en valor en un año. En mi defensa, señoría, diré que recomendé Kemper, una compañía aseguradora con un interés notable en la industria de los fondos de inversión, que gestiona fondos por valor de 50.000 millones de dólares. Aunque esta no era la única razón por la que escogí a Kemper, su negocio asegurador estaba empezando a cambiar, al igual que sus filiales corredoras, incluyendo a Prescott, Ball y Turben. Las acciones de Kemper también doblaron su valor en 1991, así que con esto se me perdona. A principios de 1992, recordé que no debería volver a cometer el mismo error que cometí anteriormente en 1987 y en 1991. Esta vez, efectué un profundo análisis de la situación de los fondos. Con los tipos de interés cayendo y 200.000 millones de dólares en certificados de depósito madurando cada mes, una gran cantidad de capital depositado estaba saliendo de los bancos para ser invertido en fondos de toda clase. En realidad, ello era muy beneficioso para los 7 grandes que he mencionado antes. Por otro lado, después de los enormes beneficios de 1991, la mayoría de estas acciones parecían sobrevaloradas. La única que no lo estaba era Colonial Group. A pesar del 40% de apreciación que experimentaron las acciones en 1991, Colonial Group se vendía a los mismos $17 que valía en 1985, a su precio de oferta inicial. Por entonces, Colonial gestionaba entre 5.000 y 6.000 millones de dólares y ganaba $1 por acción. Ahora gestionaba 9.000 millones y ganaba $1.55 por acción, además de haber amasado $4 por acción en efectivo y haber recomprado el 7% de sus acciones. Así que 6 años después de la oferta inicial, una compañía mucho más sólida podía comprarse por el mismo precio, y restando los $4 de liquidez, la estarías comprando en realidad por $4 menos que allá por 1985. Además, no tenía deuda. Ningún analista de Wall Street había articulado palabras sobre Colonial Group en 2 años. La estrategia de encontrar acciones infravaloradas dentro de un grupo atractivo la he empleado en muchas ocasiones con muy buenos resultados. T. Rowe Price se vendía a 20 veces sus beneficios, y Franklin también, pero Colonial Group se vendía por tan solo 10 veces sus beneficios. Por descontado, la pregunta que hay que hacerse es por qué Colonial estaba infravalorada. Una de las razones puede ser que sus beneficios se han mantenido estáticos durante 4 años. Colonial casi había doblado sus activos bajo gestión, pero era solo una gota en el océano de capital que se había trasladado hacia la generalidad de los fondos de inversión. La gente había oído hablar de Dreyfus, T. Rowe Price y Eaton Vance, pero Colonial no era un nombre que resultase familiar. ¿Pero significaba esto que Colonial mereciese estar valorada por la mitad de la tasa actual de sus competidores? No era capaz de saber por qué. La empresa estaba ganando dinero. Tenía la costumbre de elevar el dividendo y recomprar acciones. Podría utilizar los beneficios futuros con el mismo objeto. Hablé con el tesorero de la compañía Dave Eskun el 3 de enero. Dijo que el negocio había mejorado, especialmente en los fondos de bonos municipales. Colonial poseía varios de estos, así que se beneficiará del incremento de la popularidad de los bonos municipales como una vía para evitar los altos impuestos. Habían lanzado algunos nuevos fondos como los fondos de compañías de suministros. Hace mucho aprendí que si haces 10 preguntas a 10 compañías distintas, descubrirás al menos una novedad inesperada. Las novedades inesperadas son las que hacen que las acciones suban y bajen, y Eskun tenía una interesante. El grupo Colonial acababa de ser elegido por el State Street Bank para colocar en el mercado algunos fondos nuevos que State Street había ideado. State Street es un banco comercial que hace el papeleo, también conocido como trabajo de back office en la mayoría de los fondos. Esta función de back office, atención al cliente, registro de las compras y las ventas, actualizando el quién posee qué, es muy lucrativa para el banco. Desde 1991 las acciones de State Street han subido un 81%. Cuando Eskun mencionó a State Street, me recordó un error que cometí con mi suegra. Hace algunos años, cuando parecía que los activos monetarios estaban en declive, hablé con mi suegra sobre la posibilidad de que vendiese sus acciones en State Street, sobre la base de, 1, los beneficios de la compañía probablemente iban a disminuir y, 2, ya había doblado su inversión. Como hizo caso de mi brillante consejo, las acciones de Street Stock volvieron a triplicarse, un triste hecho que ha sido ocultado en su confusión sobre el fraccionamiento de 3 acciones por una de State Street.
Cuando mira los números, parece que el precio de las acciones no ha ido a ningún lado desde que siguió mi consejo. A menudo me felicita por el gran consejo que le di, y por ahora no he tenido la valentía de decirle la verdad. Los split de acciones pueden ser una piedra en el zapato, pero una de las cosas positivas sobre este tipo de operación es que permiten al inversor enmendar el error de haber vendido demasiado pronto, al menos de amigos o allegados que no siguen el mercado. En cualquier caso, la experiencia de State Street en el back office con los fondos de inversión de otros le llevó a considerar empezar su propio fondo de inversión para entrar por la puerta grande de esta bonanza. Pero State Street no quería enfadar a sus clientes compitiendo con ellos directamente, por eso optó por camuflar sus fondos contratando a Colonial Group para que los comercializase. Este extra de negocio redundará en beneficio de Colonial. Símbolo del valor. Compañía. Precio a 13 de enero de 92. COGRA. Colonial Group. $17.38. 20. Restaurantes. Poniendo tu dinero donde está tu boca. En 1992 no recomendé acciones de ningún restaurante, pero debí haberlo hecho. Cada año, parece ser, aparece uno nuevo en aeropuertos, centros comerciales o en las salidas de las autopistas. Desde los años 60, cuando la comida rápida comenzó a convertirse en un accesorio de los automóviles y la gente aprendió a almorzar, desayunar y finalmente cenar en la carretera, las cadenas de restauración se han convertido en compañías de crecimiento exponencial, donde continuamente unas ocupan el vacío que dejan otras. Para mí el potencial de los restaurantes quedó demostrado en 1966, en los inicios de mi carrera como analista en Fidelity, cuando una de las primeras compañías que me llamó la atención fue Kentucky Fried Chicken. Esta fue creada fruto de la desesperación después de que la construcción de la autopista desviara el tráfico del restaurante del Coronel Sanders. Enfrentándose a una más que segura quiebra debido a la escasez de clientes, este emprendedor de 66 años cogió su viejo Cadillac y fue ofreciendo su receta de pollo a restaurantes mejor situados a cambio de un canon. Llevaba un traje negro, no el blanco que aparece en el logo que se convertiría en su marca comercial. Las acciones de KFC salieron a bolsa en 1965. Antes de eso, Dunkin' Donuts había salido a bolsa en Massachusetts, desde entonces había presentado 32 años seguidos de beneficios, y Howard Johnson, el pionero de los restaurantes de carretera, había operado en la bolsa de Nueva York desde 1961. Bob Evans Farms, famoso en el Medio Oeste, le siguió en 1963, y ya a mediados de los 60, McDonald's y Shawnee's hicieron su debut en bolsa. Cientos de miles de clientes que veían lo rentables que eran tuvieron la oportunidad de beneficiarse de aquella observación. En ese momento, en Wall Street se habrían burlado de la idea de que un puñado de tiendas de donuts y hamburgueserías pudiesen competir con las famosas acciones Nifty 50, la mayoría tecnológicas que demostraron estar muy sobrevaloradas, mientras Shawnee's se convertía en una compañía que multiplicaba por 168, subiendo de 22 centavos por acción ajustado por los fraccionamientos, hasta un máximo de 36,7 dólares. Bob Evans Farms multiplicó por 83, y McDonald's por 400. Howard Johnson multiplicó por 40 cuando fue excluida de bolsa, y Kentucky Fried Chicken por 27,5 cuando fue adquirida por PepsiCo. Si hubieses invertido $10,000 en estas 5, poniendo el dinero donde pones el estómago, a finales de los 80 te habrías convertido en millonario al menos 2 veces, y 4 veces si hubieses invertido todo en McDonald's. McDonald's ha resultado ser uno de los valores más rentables en la historia moderna. Ello se debe a su renuncia a dormirse en los laureles y a la constante reestructuración de sus menús con nuevos MC productos, al igual que la exportación de sus restaurantes a todo el mundo. Las hamburgueserías, cafeterías, Luby's, Morrisons, asadores familiares de carne, Ponderosa, Bonanza, restaurantes polivalentes, Denny's, Shawnee's, heladerías, yogurterías, restaurantes de comida casera, restaurantes de comida extranjera, pizzerías, buffets, en cada categoría hay enormes ganadores en el mercado de valores frente a las narices de un país entero de inversores. Todos sabemos qué sitios son populares y están en buenas condiciones, cuáles están desaliñados y anticuados, cuáles han alcanzado su punto de saturación y a cuáles les queda espacio para crecer. Si pasaste por alto los restaurantes en los años 60, cuando la generación Baby Boom estaba sacando sus primeras licencias de conducir y convirtiendo sus coches en restaurantes móviles, podrías haberlo remediado en los 70 comprando en International Dairy Queen, Wendy's, Luby's, Taco Bell, Pizza Hut y Jericho cuando Long John Silver entró en escena.
Se te habría dado especialmente bien justo después de la caída del mercado en 1972, cuando franquicias consolidadas se estaban vendiendo por una miseria. Taco Bell, que nunca había tenido un trimestre decepcionante, cayó a $1 por acción, aunque pronto repuntó hasta los $40, y después la compró PepsiCo, porque adquirir compañías relacionadas con la alimentación les ayuda a vender sus bebidas Pepsi fácilmente. En los 80 podías haber descubierto Cracker Barrel, con sus populares tiendas de regalo y su delicioso marisco con galletas, o Chili's, que salió a bolsa en 1984 y yo como un tonto lo dejé pasar, o Sbarro, 1985, Ryan's Family Steakhouses, 1982, y Uno Restaurants, 1987. Cheese era otra inversión muy rentable, al final fue comprada. Cada región del país ha sido la incubadora de uno o más de estos exitosos negocios que han conseguido quedarse con los estómagos y las carteras del país. Luby's, Ryan's y Chili's en el suroeste, McDonald's en el medio oeste, Cheese International Dairy Queen en Minneapolis, Sbarro en Nueva York, Dunkin' Donuts en Nueva Inglaterra, Shoney's y Cracker Barrel en el sur, Sizzler y Taco Bell en el lejano oeste. Una cadena de restauración, igual que un minorista, tiene por delante unos 15-20 años de crecimiento y expansión. Se supone que es un sector muy competitivo, pero una compañía incipiente se encuentra protegida de la competencia del mismo modo que una compañía electrónica o una cadena de zapaterías no lo está. Si hay una nueva cadena de fish and chips en California y una mejor en Nueva York, ¿cuál es el impacto de esta última sobre la californiana? Ninguno. La implantación de un restaurante a lo largo del país lleva mucho tiempo, siempre y cuando no haya competidores extranjeros. Denny's o Pizza Hut nunca se han tenido que preocupar por las importaciones coreanas a bajo coste. Lo que diferencia una cadena de restaurantes triunfadora de otra fracasada es la capacidad de la dirección, la adecuada financiación y una aproximación metódica a la expansión. Un desarrollo lento y estable puede que no sirva para ganar las 500 millas de Indianápolis, pero sí para ganar este tipo de carrera. La historia de dos franquicias de hamburgueserías, Chili's y Fuddruckers, es ilustrativa. Ambas comenzaron en Texas, Chili's en Dallas, Fuddruckers en San Antonio. Ambas ofrecían hamburguesas gourmet. Las dos crearon un ambiente distintivo y acogedor, aunque Chili's tenía camareros y Fuddruckers servicio en barra. Una se hizo famosa y perdió su fortuna, mientras que la otra alcanzó la fama y la fortuna. ¿Por qué? Uno de los motivos era que Chili's diversificó su menú cuando las hamburguesas empezaron a pasar de moda, mientras Fuddruckers se quedó anclado en las hamburguesas. Pero la diferencia fundamental entre ambas es que Fuddruckers se expandió demasiado rápido. Cuando una compañía intenta abrir más de 100 nuevos restaurantes en un año es probable que acabe teniendo problemas. En su precipitación hacia la gloria puede elegir los lugares incorrectos o los gestores incorrectos, pagar demasiado por los inmuebles y no formar adecuadamente a los empleados. Fuddruckers cayó en esta trampa y fue por el camino de Flake Jakes, Winners y TGI Fridays. Todas ellas se movieron demasiado rápido y fracasaron. Por otra parte, Chili's mantuvo un ritmo prudente ampliando entre 30 y 35 establecimientos al año. Los ingresos, las ventas y el beneficio neto creció de forma progresiva bajo la experimentada supervisión de Norman Brinker, el fundador de esta cadena y de otras como Steak y Ale y Bennigan's. Se espera que Chili's alcance un máximo de entre 400-450 restaurantes entre 1996 y 1998, cuyas ventas podrían alcanzar los $1.000 millones. Hay muchas formas para que una cadena de restaurantes aumente sus ingresos. Puede abrir nuevos restaurantes, como hace Chili's, o puede mejorar el funcionamiento de los que ya están operativos, como ha hecho Wendy's. Algunos restaurantes hacen dinero a base de rotar mucho las mesas y menús baratos. Cracker Barrel, Shoney's y McDonald's entran en esta categoría, mientras otras tienen una rotación baja y menús más caros. Ejemplos recientes son Outback Steakhouse y Chart House. Algunos consiguen sus mayores beneficios de la venta de comida, y otros tienen tienda de regalo. Cracker Barrel. Algunos operan con altos márgenes de beneficio porque el precio de la elaboración de la comida es muy bajo, Spaghetti Warehouse, otros porque sus costes operativos son bajos. Para alcanzar el umbral de rentabilidad en una cadena de restaurantes, las ventas tienen que alcanzar la cantidad de capital invertida en la operación. Deberás seguir la historia de un restaurante igual que la historia de un minorista. Los elementos claves son la tasa de crecimiento, de deuda y ventas en los mismos establecimientos.
Te gustará comprobar que las ventas en los mismos establecimientos aumentan cada trimestre. El crecimiento no debería ser demasiado rápido, por encima de 100 establecimientos nuevos al año, la compañía está en una zona de peligro potencial. La deuda debería ser entre baja e inexistente, si es posible. Montgomery Securities en California sigue al completo el sector de la restauración y elabora unos informes excelentes. Su análisis más reciente apunta que hamburgueserías como McDonald's y Wendy's están sufriendo de sobreexposición, las 5 principales cadenas tienen 24.000 establecimientos en Estados Unidos, y que la generación baby boom comienza a dejar de lado la comida rápida. El momentum ha virado hacia restaurantes nicho como Au Bon Pain y Spaghetti Warehouse, y restaurantes familiares de precio medio que ofrecen un menú más variado. Si hubieras comprado los 8 valores principales recomendados en la lista de restaurantes de Montgomery Securities de principios de 1991, en diciembre habrías duplicado tu dinero. Estos ganadores eran los siguientes: Bertucci's, Cracker Barrel, Brinker International, Chili's, Spaghetti Warehouse, Shawnee's, Rally's, Applebee's, Outback Steakhouse. Varias de estas compañías puede que estén sobrevaloradas al tiempo de escribir estas líneas con un ratio PER de 30 o más alto, pero merece la pena seguirles la pista. El conjunto de grupos de restaurante crece solo un 4% al año, pronto será una industria sin crecimiento, pero las compañías de primera línea con sólidos balances prosperarán en el futuro como siempre lo han hecho en el pasado. Mientras los americanos continúen haciendo el 50% de sus comidas fuera de casa, habrá nuevas compañías que multipliquen por 20 apareciendo en la zona de restaurantes en los centros comerciales y en nuestros vecindarios, y el comedor observador será capaz de detectarlas. Au Bon Pain es uno de los que yo he descubierto. ¿Dónde? En el centro comercial de Burlington. Comenzó en mi vecindario, en Boston, en 1977, salió a bolsa en 1991 a $10 por acción. No soy capaz de pronunciar su nombre correctamente, pero es un gran concepto. Puede que hayas visto un Au Bon Pain en un aeropuerto o en una zona de restaurantes. Es una tienda de croissants y cafés que han conseguido combinar la sensibilidad francesa con la eficiencia americana. Allí puedes tomarte un croissant solo para desayunar, o un croissant relleno de jamón y queso para almorzar, o un croissant de chocolate de postre, todo en menos de 3 minutos. La masa se fabrica en una sede central y luego se distribuye entre los distintos establecimientos sin cocinar, donde el croissant se infla en el horno y sale caliente y recién hecho. Últimamente, Au Bon Pain ha introducido en su oferta zumo de naranja natural y macedonia de frutas, y está a punto de lanzar el bagel, que es una obra de arte. Si es una elección entre invertir en el chip, que es una obra de arte, y el bagel, que es una obra de arte, elegiré siempre el bagel. A principios de 1992, las acciones han doblado su precio con un PER 40, basado en las expectativas de beneficios de 1992, razón por la cual decidí no recomendarlo. Pero 9 meses después, el precio cayó a $14 a menos de 20 veces los beneficios de 1993. Cuando encuentres una compañía que crece al 25% y se vende por 20 veces sus beneficios, cómprala. Si el precio cae más, cargaré el camión más. La compañía lo está haciendo bien en mitad de una recesión y puede crecer durante bastante tiempo sin correr contra sí misma. También tendrá mucho potencial internacional. 21. La revisión semestral. Una cartera saludable precisa de un seguimiento regular, cada 6 meses más o menos. Incluso los blue chips, los grandes nombres, las mayores compañías en la lista Fortune 500, la estrategia de comprar y olvidarse puede ser contraproducente y manifiestamente peligrosa. Las gráficas 21.1, 21.2 y 21.3 ilustran esta idea. Los inversores que compraron y se olvidaron de IBM, Sears y Eastman Kodak se arrepienten de haberlo hecho. La revisión semestral no solo consiste en comprobar el precio de las acciones en el periódico, un ejercicio que a menudo se saltan los analistas de Wall Street. Como inversor, no puedes creértelo todo. Tienes que seguir la historia. Tendrás que tratar de responder a estas 2 preguntas básicas. 1. ¿El precio de las acciones es aún lo suficientemente atractivo con relación a los beneficios? Y 2. ¿Qué está ocurriendo en la compañía para que los beneficios aumenten? Así, puedes llegar a una de estas 3 conclusiones. 1. La situación ha mejorado.
en cuyo caso quizá deberías aumentar tu inversión, 2, la situación ha empeorado, en cuyo caso puedes disminuir tu posición, o 3, la cosa sigue igual, y en este caso puedes tanto mantener tu inversión como invertir tu dinero en otra compañía con unas perspectivas más interesantes. Gráfica 21, 1. Gráfica 21, 2. Gráfica 21, 3. Con ello en mente, en julio de 1992 hice la revisión semestral de las 21 selecciones que hice para Barron's en enero. En conjunto, las 21 elecciones habían dado unos resultados formidables en un mercado regular. La cartera había incrementado su valor en un 19,2% mientras el S&P solo había conseguido un 1,64%. He ajustado todas las cifras en relación con varios stock, splits, dividendos especiales, etc., que acontecieron durante el semestre. Leí los últimos informes trimestrales de las 21 compañías y telefoneé a la mayoría. La situación de algunas era la misma, mientras otras se tornaban más interesantes que antes, y en algunos casos mis pesquisas me llevaron a encontrar otras compañías que me gustaban más que las que había recomendado. Así es el mercado de valores. Un mercado cambiante donde nada es absolutamente cierto. Procedí del siguiente modo. The Body Shop. En enero decidí que The Body Shop era una gran empresa, pero sobrevalorada con relación a sus beneficios en ese momento. Yo estaba esperando la oportunidad de una bajada en el precio para comprar más acciones. No tardó mucho, en julio sus acciones habían caído un 12,3% de 325 peniques a 263 peniques. En ese momento su precio era el equivalente a 20 veces sus beneficios estimados de 1993. No me importa pagar 20 veces los beneficios por una compañía que crece al 25% al año. Mientras se escriben estas líneas, la totalidad de la bolsa de Nueva York se vende a 20 veces los beneficios, con compañías que crecen de media un 8-10% al año. The Body Shop es una compañía británica. Recientemente, las acciones de compañías británicas han sufrido una fuerte sacudida y The Body Shop ha adquirido mala fama. Un jefe de la tribu india de los Kayapó, que fue contratado por The Body Shop para producir acondicionador de pelo de nueces, fue arrestado en Londres y acusado de haber violado a la niñera portuguesa. No importa cuánto empeño pongas en tratar de imaginar qué puede ocurrir para que una compañía tenga problemas, casi siempre es algo que no hubieses pensado. Revisando el historial del precio de sus acciones, me di cuenta de que habían sufrido dos importantes retrocesos, uno en 1987 y otro en 1990, ambos a pesar del hecho de que la compañía estaba siendo constante sin síntomas de fatiga. Yo atribuyo estos exagerados reveses al hecho de que los accionistas británicos no están tan familiarizados con las compañías de pequeño crecimiento como nosotros, y, por tanto, las abandonan rápidamente en cuanto el mercado entra en crisis. Además, siendo The Body Shop una empresa global, los inversores británicos pueden haberlo asimilado con otros fracasos notables de la expansión internacional, por ejemplo, Marks y Spencer. Incluso aunque hayas comprado acciones de The Body Shop después de la caída de 1990, tendrás que estar preparado para nuevos retrocesos cuando debas considerar aumentar tu posición. Pero los fundamentales deberán ser aún favorables, que es en realidad la razón de ser de la revisión semestral. Telefoneé a la compañía. Jeremy Kett, el director financiero, me comentó que las ventas y los beneficios habían aumentado en 1991, un logro notable teniendo en cuenta el hecho de que los 4 mayores mercados para The Body Shop son Inglaterra, Australia, Canadá y Estados Unidos, todos ellos países sumidos en la recesión. La compañía estaba utilizando parte de su liquidez para comprar proveedores de varias lociones. Esto reduciría el coste de las mercancías y mejoraría el margen de beneficio. Esta es la técnica que permitió a Shaw Industries convertirse en el productor de moquetas de bajo coste que es hoy. Hablé con Cathy Stephenson, una vieja amiga de la biblioteca de Fidelity que regenta el establecimiento de The Body Shop en el centro comercial de Burlington y el que está en Harvard Square. Consiguió un aumento del 6% de las ventas respecto a los resultados del año anterior en Burlington y me dijo que aún era demasiado pronto para hablar sobre la de Harvard Square. Sus clientes compraban en masas algunos de los productos nuevos como el Complete Color para ojos, mejillas y labios, una hidratante facial con color y protección solar, piedras pómez, y crema corporal de mango cuyas unidades aguantaban muy poco en las estanterías, quién sabe lo que estarían haciendo con ella. Descargar aquí las tablas 21.1 y 21.2.33.
Tabla 21. 1 Acciones seleccionadas para la mesa redonda de Barron's en 1992. Revisión tras 6 meses. Compañía. Precio 13 de enero de 1992. Rentabilidad a 6 meses hasta 13 de julio de 1992. Allied Capital Corporation 2. $19. 6,00%. Body Shop. 325p. Menos 12,31. CMS Energy. $18.50. Menos 4,11. Colonial Group. $17.38. 18,27. Eagle Financial. $10.97. 38,23. Federal National Mortgage Association. $68.75. Menos 6,34. First Essex Bancorp. $2.13. 70,59. General Host. $7.75. 10,39. General Motors. $31. 37,26. Germantown Savings. $14.50. 59,31. Glacier Bancorp. $10.12. 40,91. Lawrence Savings Bank. $1. 36,78. People's Savings Financial. $11. 26,00. Phelps Dodge. $32.50. 48,96. Pier 1 LM Ports. $8. 3,31. Sovereign Bancorp. $4.59. 64,50. Sun Distributors LP, Class B. $2.75. 6,95. Sun Television y Appliances. $9.25. Menos 10,74. Sunbelt Nursery. $6.25. Menos 30,00. Supercats. $11.33. 0,73. Tenera LP. $2.38. 0,00. Lynch Portfolio. 19,27%. S&P 500. 1,64%. Dow Jones Industrials DJIA. 6,29%. Nasdaq. Menos 7,68%. Value Line. Menos 2,13%. Dado que los precios han sido ajustados por las divisiones de acción finalizando el 30 de septiembre de 1993, algunas son diferentes a los precios dados antes en este libro. Tabla 21. 2. El mercado de lociones, cremas y aceites de baño es muy grande, con mucho margen de crecimiento. The Body Shop se estaba ciñendo a su plan de expansión, 40 nuevos establecimientos en Estados Unidos en 1993, 50 más en 1994, 50 al año en Europa, un número similar en el lejano Oriente. Por todo ello coloqué a la compañía en una atractiva fase intermedia, la segunda década de 30 años de crecimiento. Pier 1 Imports. Pier 1 Imports lleva un recorrido atractivo, de 8 a $9.50, aunque la situación pronto cambió. Es un ejemplo de la sordera de Wall Street a las buenas noticias. Los analistas situaron los beneficios del primer semestre de Pier 1 entre 18 y 20 centavos, en realidad Pier 1 ganó 17, y sus acciones sufrieron una fuerte sacudida. Pier 1 consiguió reforzar su balance vendiendo $75 millones en obligaciones convertibles, utilizando esta liquidez para cancelar deuda. La deuda a largo plazo, que ya había sido reducida, disminuyó aún más. Pier 1 había disminuido deuda, reducido el inventario y continuado expandiéndose. Sus principales competidores, los grandes almacenes, estaban comenzando a abandonar el negocio de la decoración del hogar. Cuanto más durase este período de recesión, más competidores se quedarían por el camino. Cuando la recuperación llegue, Pier 1 tendría un monopolio virtual sobre las mesillas de mimbre, vajillas escandinavas y biombos orientales. No es difícil prever unos beneficios de 80 centavos por acción de Pier 1 procedentes de sus establecimientos, más unos 10-15 centavos adicionales de la renacida Sunbelt Nursery, una compañía en la que Pier 1 aún tiene una participación significativa. Eso supone $1 por acción, que con un PER razonable de 14, supone que las acciones de Pier 1 valen $14.
General Host, Sunbelt Nursery. General Host es otro ejemplo de acciones que subieron y luego retrocedieron justo por encima del valor por el que las había recomendado. Los vendedores más rápidos obtuvieron ganancias de un 30%, mientras que los inversores largoplacistas vieron sus beneficios disminuir de $2 por acción a solo 50 centavos. Una carta decepcionante se había dado la vuelta. En abril, la compañía emitió acciones preferentes convertibles por valor de $65 millones con un rendimiento del 8%. Eso es exactamente lo que hizo Pier 1, excepto por el hecho de que General Host tuvo que pagar un tipo de interés más alto debido a su inestabilidad financiera. Los suscriptores de acciones convertibles y obligaciones tienen derecho a venderlas por acciones en el mercado ordinario a un precio fijado, en algún momento futuro. Ello genera más acciones ordinarias, lo que diluye los beneficios de los ya existentes accionistas suscriptores de acciones ordinarias. Con anterioridad, General Host había recomprado algunas de sus acciones ordinarias, lo que resultó ser un movimiento positivo, y ahora lo ha revertido mediante la emisión de convertibles, lo cual es un movimiento negativo. Mientras, Pier 1 ha utilizado la liquidez procedente de la venta de convertibles para amortizar deuda, y de este modo reducir el gasto en el pago de intereses, General Host estaba utilizando la liquidez para renovar sus establecimientos de Frank's Nursery. Esta era una posición arriesgada, sin beneficios inmediatos. Mientras tanto, las ventas en Frank's Nurseries eran flojas, por no decir decadentes, cuando la recuperación en el mercado inmobiliario ya había comenzado a diluirse. Un tiempo atrás, en enero, cuando sus acciones se estaban vendiendo por $7.75, se esperaba que los beneficios de la compañía fuesen de 60 centavos anuales, pero ahora sus acciones valían $8 en una compañía cuyos beneficios esperados era de 45 centavos por acción. Aún así, General Host tenía un sólido flujo de caja, sus dividendos habían aumentado durante 14 años seguidos, sus acciones se vendían por debajo de su valor en libros, y su expansión se estaba desarrollando de acuerdo con el plan. Revisando GH en mi Quotron, me enteré de que Mario Gabelli había comprado 1 millón de acciones para su fondo orientado al valor. Así que metí a GH en la lista de mantener. Sunbelt, mi otra recomendación en productos para el jardín, había estado perdiendo dinero desde enero. Más lluvia en el sur, donde opera Sunbelt, había mermado el entusiasmo de la gente por trabajar al aire libre. Lo que había sido una acción de $8.50 en su oferta pública inicial en 1991, ahora valía $4.50, y esto para una compañía capaz con $1.50 por acción de tesorería. Si hubieses comprado Sunbelt ahora, estarías comprando todas sus tiendas de jardinería por $3, y algún día, cuando la lluvia cese y la gente redescubra las flores, también tendrán una mayor disposición a comprar las acciones de Sunbelt. Lo que me echa para atrás a la hora de comprar más acciones de Sunbelt es Callowise. Recordemos que Callowise era considerado como la referencia de la industria, la cual no recomendé en su momento porque Sunbelt era más barata. Pero mientras revisaba Sunbelt, descubrí que las acciones de Callowise también habían caído a causa de las lluvias. Para saber más, telefoneé a las oficinas de Callowise para hablar con Dan Reynolds, el responsable de relación con inversores. Me dijo que tenían 20 empleados en administración y que todos ellos compartían el mismo espacio. Se les oía de fondo. Obviamente no hay problemas de comunicación en esta compañía. Para que los responsables te presten atención, todo lo que tienes que hacer es levantarte y gritar. Callowise tiene 13 viveros, además de 50 centavos por acción en cash, y se espera que gane otros 50 centavos en 1993. Ello otorga a sus acciones un ratio PER de 10. Callowise no tiene seguidores en Wall Street, y la compañía está recomprando sus propias acciones. Cuando la mejor compañía de la industria se vende a precio de ganga, suele ser rentable comprar sus acciones en lugar de comprarlas de un competidor menos brillante a un precio aún más bajo. Yo preferiría Toys R Us que Child World, Home Depot en lugar de Builders Square, y Nucor en vez de Bethlehem Steel. Aún me gusta Sunbelt, pero llegados a este punto creo que Callowise es un poco mejor. Supercats. Tras un gran recorrido y un fraccionamiento de acciones de 3x2, Supercats también había vuelto a su precio de enero. Dos malas cartas se habían dado la vuelta. La primera es el hecho de que Ed Faber, el experto de Computerland que sabía cómo desarrollar una franquicia, había dejado la compañía. La versión oficial es que Faber quiere dedicarse a regentar su propia peluquería Supercats. Aunque esta explicación no es del todo convincente.
La segunda mala carta fue algo que descubrí. Debí haberlo pasado por alto con anterioridad. Un grupo llamado Carlton Investments posee 2,2 millones de acciones de Supercats. Resulta que Carlton es parte de Drexel Brunham Lambert, la firma arruinada de Wall Street. Los acreedores de Drexel probablemente pedirán la liquidación de Carlton, lo que significa que, aparte de todo lo demás, Supercats será vendida. Esto hará que su precio baje. De hecho, es posible que el precio ya haya comenzado a bajar debido al temor a lo que en Wall Street denominan un gran bloque de acciones que van a ser ofrecidas al mercado. La compañía propiamente dicha está teniendo un buen año. Supercats ha sido nombrada como el salón de peluquería proveedor oficial de los Juegos Olímpicos, así que quizá la misma mujer que me cortó las patillas tendrá que afeitar las cabezas de los nadadores olímpicos. Las ventas en los propios establecimientos han subido un 6,9% durante el primer trimestre de 1992. Se han abierto varios nuevos establecimientos de Supercats al norte de Nueva York, en donde el alcalde de Rochester consiguió un corte de pelo gratis ceremonial. Mientras las ventas aumenten y la compañía siga cosechando éxitos en nuevos mercados, la añadiré a mi posición, aunque está empezando a preocuparme la posibilidad de que la compañía se esté expandiendo demasiado rápido. Se prevé la apertura de entre 80 y 100 nuevas franquicias para 1993. Ya he visto varias compañías prometedoras desde Color Tile a Fuddruckers pasando por Bildners que se han arruinado gracias a sus ambiciosos conquistadores corporativos. Si tienes opción entre alcanzar tu meta en 15 años o en 5 años, 15 es mejor, como le dije al consejero delegado de Supercats en julio. Las 7 cooperativas de ahorros y préstamos. Hasta ahora, los mejores resultados de mis elecciones para Barron's los han obtenido las cooperativas de ahorros y préstamos. Y no es casualidad. Escoge el sector más deprimido y decadente, y si los fundamentales son positivos, encontrarás algunos grandes ganadores. Con las tasas de interés en declive, ha sido un buen año para las entidades financieras en general. Están generando enormes beneficios gracias a la diferencia entre los tipos de interés que cobran por los préstamos hipotecarios que conceden y las tasas que pagan por los depósitos. Desde que la recomendé, Germantown Savings ha subido un 59%, Sovereign ha declarado 2 dividendos en acciones del 10% y ha subido un 64,5%, Eagle Financial ha subido de 11 a $16, Glacier Bancorp ha escalado más de un 40% y People's Savings Financial ha subido un 26%. De mis apuestas arriesgadas en este campo, Lawrence ha subido un 37% y First Essex un 70%, lo que evidencia que a veces las apuestas más arriesgadas a menudo ofrecen los mejores resultados. Llamé al consejero delegado de First Essex, Leonard Wilson, para preguntar cómo iban las cosas. Este es el hombre que anteriormente había descrito su difícil situación como pesca de arrastre con un sedal de 180 metros, pero para primavera ya había reducido la longitud de su sedal 20 metros. Wilson presentó mejoras en diferentes aspectos. Las propiedades que habían sido objeto de ejecución hipotecaria se están vendiendo, el nivel de morosidad de los préstamos ha disminuido y el mercado de las hipotecas está remontando. First Essex no solo ha conseguido alcanzar el umbral de rentabilidad en el primer trimestre, sino que además se ha atrevido a conceder nuevos préstamos para construcción. Aunque normalmente no me gustan este tipo de préstamos, el hecho de que en First Essex sean lo suficientemente optimistas como para conceder uno solo después de haber estado cercanos a la quiebra significa que alguien tiene esperanzas en el futuro de la región. En Wilson están muy animados por las últimas noticias de que Southwood Bank, su principal competidor en la zona, también se ha recuperado lo suficiente como para abandonar la unidad de cuidados intensivos financieros. First Essex aún tiene un valor en libros del 7%, y sus acciones se están vendiendo por $3,5. Si el mercado inmobiliario continúa mejorando, First Essex podría llegar a ganar $1 por acción. Así sus acciones valdrían entre $7 y $10. Con Lawrence Savings, otra de las cooperativas de ahorros y préstamos con taras, contacté en abril y después en junio. En abril, el consejero delegado, Paul Miller, me informó de que las 7 páginas de préstamos impagados que tenían se habían reducido a 1, y que el negocio de las hipotecas era fuerte. Sonaba optimista. En junio parecía desmoralizado. En aquel momento, Lawrence aún tenía $55 millones en préstamos inmobiliarios pendientes, y su patrimonio neto había disminuido hasta los $21 millones. Si la mitad de estos préstamos fuesen mal, Lawrence desaparecería. Esta es la mayor diferencia entre Lawrence y First Essex.
First Essex tenía 46 millones de dólares de patrimonio neto y 56 millones de dólares en préstamos comerciales en circulación, así que si la mitad de sus préstamos comerciales resultasen impagados, First Essex conseguiría sobrevivir. Lawrence se encuentra en una situación más precaria. Si la recesión empeora y viene otra ola de impagos, Lawrence desaparecerá. First Federal of Michigan. 6 meses después, conté 6 de las 7 cooperativas de ahorros y préstamos que había elegido en Barron's para mantener, en gran medida porque ya habían subido en precio. Además, ha entrado en escena una oportunidad de compra mejor. Federal of Michigan, FFOM. Dave Ellison, un analista de cooperativas de ahorros y préstamos de Fidelity, llamó mi atención acerca de FFOM durante un vuelo a Nueva York que compartimos en enero. Era demasiado tarde para hacer los deberes entonces, así que lo dejé de lado en ese momento. Y me alegro de haberlo hecho porque mientras el resto de cooperativas de ahorros y préstamos incrementaban su valor, FFOM seguía igual. Si todas las acciones subiesen al mismo ritmo, no quedaría nada que comprar y los inversores se quedarían sin trabajo. Afortunadamente, no es ese el caso. Siempre hay una compañía rezagada en la que caer de nuevo una vez que has vendido una acción que ha subido mucho. En julio de 1992, FFOM era justo esa acción. Se trata de un depósito de estilo Jimmy Stewart de $9.000 millones que ha evitado los préstamos comerciales y tiene unos costes operativos mínimos. Se ha mantenido por detrás debido a 2 factores negativos: el dinero que tomaba prestado del Federal Home Loan Bank, FHLB, y algunos contratos de futuros sobre tipos de interés poco atractivos. La mayoría de las cooperativas de ahorros y préstamos se han beneficiado de la caída de los tipos de interés en los últimos años, FFOM no. Y ello porque FFOM financiaba sus operaciones en parte con préstamos del FHLB, y estos préstamos presentan un tipo de interés fijo. FFOM debe continuar pagando al FHLB entre un 8 y un 10% durante 1994 cuando todo este papel cotizando tan caro alcance su vencimiento. Mientras tanto, sus propios prestatarios están refinanciando sus hipotecas con tipos de interés más y más bajos. Lo que coloca a FFOM entre la espada y la pared. Cuando las hipotecas que concedes te generan un 8-10% de interés y has tomado prestado ese mismo dinero al mismo tipo de interés, no obtendrás mucho beneficio. Es una lección dolorosa que FFOM tenía que aprender. Sus operaciones, por lo general, eran rentables, pero el bloque de granito del FHLB ha estado reteniendo los beneficios. Esta desafortunada situación cambiará una vez que la deuda con el FHLB se amortice y los intereses en los contratos de futuros expiren. Entonces, los beneficios de FFOM eclosionarán. La resolución de estos dos problemas presenta un potencial añadido de $2 por acción entre 1994 y 1996. Con los beneficios actuales de $2 por acción, sus acciones valen $12, así que imagina qué ocurrirá cuando la compañía gane $4. Además, FFOM tiene un valor en libros de $26 por acción. En 1989, era una operación de entrar y salir, con un ratio de patrimonio neto, activos de solo 3,81. Desde entonces, ha sobrepasado el mágico umbral de 5. Reinstauró los dividendos a principios de 1992 y luego lo incrementó. El nivel de improductividad de sus préstamos era inferior al 1% de los activos. Si las tasas de interés a corto plazo continúan bajando, sus acciones puede que caigan por debajo de los $10, pero los inversores que conocen la historia estarán preparados para comprar durante la caída. No habrá cobertura por parte de las principales casas de análisis. Colonial Group. Un artículo publicado en The Wall Street Journal el 30 de junio me recordó que miles de millones de dólares estaban siendo invertidos en fondos de bonos. El Grupo Colonial está especializado en fondos de bonos, en particular en aquellos exentos de impuestos y bonos de vencimiento limitado del gobierno de los Estados Unidos, los cuales gozan de gran popularidad hoy día. Solo un 9% del dinero que gestiona está invertido en fondos de acciones. Si el mercado empieza a bajar, como mucha gente prevé, los inversores en acciones atemorizados se retirarán hacia los fondos de bonos, y Colonial Group se convertirá en una compañía aún más rentable de lo que ya es. Dave Eskun, el tesorero, me informó de que las ventas de los fondos de Colonial Group han subido un 58% en el último trimestre. Ahora gestionan $9.500 millones en activos, frente a los $8.100 millones que gestionaban hace un año.
Si restamos la liquidez, esto significa que sus acciones valen $16, en una compañía cuyos beneficios esperados son de $1,80 en 1992. Para más INRI, la compañía ha anunciado que va a recomprar acciones por valor de $10 millones. CMS Energy. Las acciones de esta compañía de Michigan se acercaron a los $20 debido a los rumores de que la Comisión de Servicios Públicos aceptaría un acuerdo tarifario favorable para la compañía. Cuando la comisión rechazó el acuerdo, sus acciones volvieron a los $16 y después subieron ligeramente hasta los $17,75. Y sin acuerdo a la vista de momento, Moody's ha rebajado la calificación de los bonos de CMS a niveles especulativos. Este es el problema que siempre surge con las empresas de suministros a la hora de la recuperación: ¿cuánta libertad permitirán las autoridades gobernantes? Una decisión equitativa de la Comisión Estatal, CMS tendrá que tomar una parte de sus beneficios para sufragar los costes que no puede repercutir a los usuarios. Sus acciones pueden caer hasta los $10. A menos que estés preparado con antelación para responder a una caída de ese calibre comprando más acciones, es mejor no tener CMS en cartera en un escenario tan incierto. A largo plazo, estoy convencido de que a CMS le irá bien. La compañía está haciendo mucho dinero, y este exceso de flujo de caja finalmente conllevará un incremento en los beneficios. La demanda de energía está creciendo en el Medio Oeste, y se están construyendo muy pocas nuevas plantas para abastecerla. Con menos oferta y una demanda creciente, ya sabes lo que ocurre con los precios de la electricidad. Sun TV y Appliances. Como ocurre con otras compañías de nuestra lista, el precio de Sun TV subió bastante al principio, y después retrocedió por debajo del precio para el que la había recomendado. Llamé a Bob Oyster, el consejero delegado, el 5 de junio. Me recordó que Sun TV tenía deuda por un valor total de tan solo $4 millones. Esto indica que se trata de una compañía muy fuerte, y sus competidores más débiles desaparecerán. Desde enero, uno de sus competidores ha cerrado todos sus establecimientos en el área de Ohio, y otro de ellos ha dejado el negocio. Sun TV está ganando dinero a pesar de la recesión. Debería haber ganado más si no hubiese sido porque el tiempo frío durante la primavera y principios del verano ha disminuido las ventas de aparatos de aire acondicionado. Cuando las personas están congeladas no compran máquinas de aire acondicionado. Pero aún así, siguen comprando refrigeradores y televisiones, y Sun TV se está ciñendo a su plan de abrir 4 nuevos establecimientos en 1993. El señor Oyster señaló que Sun TV tenía los recursos suficientes para costear la expansión durante varios años sin tener que recurrir a la venta de acciones o al endeudamiento. Las sociedades limitadas maestras, Sun Distributors, Tenera. Lou Sisone, el vicepresidente financiero de Sun, descendió por la lista de varias divisiones. Su informe sonaba tan pesimista que me sorprendió que la compañía en su conjunto hubiese tenido un primer trimestre rentable. El gran problema continuaba siendo la deuda, de la que $22 millones vencían en febrero de 1993. Sun se había estado preparando para hacer frente a estos pagos del mismo modo en que usted y yo lo haríamos, recortando costes y reprimiendo los impulsos consumistas. Sun continuó absteniéndose de efectuar nuevas adquisiciones. Esto era muy negativo, según Sisone, porque muchas empresas en la misma línea de negocio que Sun, cristal, hidráulicos y piezas de automóviles, se podían comprar a precios irrisorios. La historia aquí, como recordarás, es que los accionistas de clase A obtendrán $10 por acción en 1997, mientras los de clase B obtienen los activos restantes. Si la economía mejora, supongo que las acciones de clase B llegarán a valer entre $5 y $8 cada una, en las condiciones de mercado actuales, se venden por $3. Mientras, me recuerdo a mí mismo que si la economía empeora, Sun puede fácilmente vender cualquiera de sus divisiones adquiridas previamente para conseguir la liquidez necesaria para pagar sus deudas. Estas valiosas franquicias dotan a la compañía de cierta protección frente al desastre. Tenera, la compañía de consultoría nuclear en apuros, es otra víctima de las buenas noticias. La compañía ha anunciado 2 nuevos contratos, uno con Martin Marietta y otro con Commonwealth Edison, el mayor operador estadounidense de plantas nucleares. Esto ha demostrado que el negocio de consultoría de Tenera aún es viable. De no ser así, ¿por qué Martin Marietta y Commonwealth Edison estarían perdiendo el tiempo con esta gente?
Más tarde la compañía anunció que estaban a punto de zanjar una demanda colectiva que va a costar menos de lo que algunos inversores temían y además ha conseguido alcanzar el umbral de rentabilidad en el primer trimestre. Sus acciones han respondido sin moverse. Recuerdo lo que me atrajo de Tenera en el primer momento, la compañía no tenía deuda y se trataba de un negocio de consultoría muy valioso, incluso cuando la división de software era un desastre y sus acciones valían $2. Si Tenera consigue tan solo $40 millones de ingresos anuales, lo que parece ahora más probable que en enero, la compañía podría ganar 40 centavos por acción. Esta es una apuesta a largo plazo para la que las cosas se están poniendo mejor y el precio se ha mantenido igual. Eso la coloca en la lista de la compra. Cedar Fair. No puedo analizar una o dos sociedades limitadas maestras sin antes chequear aquellas que ya he comprado y recomendado en el pasado. Su alto rendimiento y los beneficios fiscales las convierten en una categoría bastante atractiva. Esta vez, encontré dos nuevas para añadir a la lista de la compra: Cedar Fair y Unimar. Cedar Fair opera el parque de atracciones Cedar Point en las orillas del lago Erie. Mi familia y yo solemos ir a montar en las montañas rusas a principios de agosto. Es mi tarea de verano favorita. Cedar Fair acaba de realizar un anuncio importante. Va a comprar Dorney Park, un gran parque de entretenimiento a las afueras de Allentown y otro lugar al que ir a hacer mis análisis en verano. Esta compañía no ha adoptado el símbolo bursátil FAN, que en inglés significa diversión, por casualidad. Lo que me impidió recomendar Cedar Fair a principios de 1992 fue que no imaginaba cómo la compañía podía aumentar sus beneficios. La adquisición del parque Dorney era la respuesta. Cedar Fair comprará Dorney Park, añadirá nuevas atracciones, utilizará sus técnicas para atraer nuevos clientes y recortará costes. Mientras 4-5 millones de personas viven cerca de Cedar Fair en el lago Erie, 20 millones de personas pueden llegar a Dorney Park en menos de 3 horas. Los responsables de Cedar Fair no es que sean precisamente unos fanáticos de las adquisiciones, es la segunda que hacen en 20 años. Las matemáticas parecen favorables. El precio de compra de Dorney es de $48 millones. Y dado que Dorney ganó $4 millones el año pasado, el ratio PER de la compañía se sitúa en 12. Cedar Fair no va a pagarlo todo al contado. Pagará $27 millones al contado, financiado con deuda, y el resto con 1 millón de acciones de Cedar Fair para los propietarios de Dorney Park. Así es como yo analizo el trato. Cedar Fair estaba ganando $1.80 por acción antes de la compra. Con 1 millón más de acciones en libros tendrá que hacer frente a $1,8 millones extra de beneficios para mantener su statu quo. También tendrá que pagar $1,7 millones de intereses por los $27 millones que ha pedido para financiar la adquisición. ¿De dónde sacará estos $3,5 millones extra Cedar Fair aparte de los intereses? De los beneficios estimados de $4 millones anuales de Dorney Park. Todo apunta a que este trato será beneficioso para Cedar Fair. ¿Y qué ocurrió cuando la venta de Dorney Park fue anunciada? Las acciones de Cedar Fair no se movieron de los $19 durante semanas. No tienes que ser una persona que esté dentro para entrar en esta operación. Puedes leer los periódicos y tomarte tu tiempo para analizar la situación, y aún así podrás comprar acciones de Cedar Fair al precio anterior a la operación. Unimar. Unimar no tiene empleados. No existe nómina. Es una compañía de tipo conglomerado con una tarea muy simple: recaudar el dinero procedente de la venta del gas natural licuado que llega de Indonesia. Estos ingresos son distribuidos trimestralmente a los accionistas en forma de grandes dividendos que recientemente han rondado el 20% anual. En el tercer trimestre de 1999, el contrato que Unimar tenía con los productores de gas y petróleo de Indonesia será resuelto y sus acciones perderán su valor. Es una carrera a contrarreloj: cuánto gas se puede extraer y vender, y cuántos dividendos se pagarán durante los restantes 6 años y medio antes de que el contrato se acabe. Al tiempo de escribir estas líneas, las acciones de Unimar se venden a $6. Si para 1999 el accionista ha recibido $6 en dividendos, entonces Unimar no es una gran inversión. Si recibe $10 en dividendos, será una inversión decente, y si llega a los $12 la cosa empieza a ponerse interesante. La magnitud del dividendo depende de 2 factores: la cantidad de gas natural que Unimar pueda extraer de tierras indonesias. Recientemente la compañía ha incrementado la productividad, aumentando así el atractivo de sus acciones, y a qué precio pueda vender el gas.
Si los precios del gas y del petróleo suben, así lo harán los beneficios de Unimar; si los precios bajan, ocurrirá al contrario. Unimar ofrece a sus inversores la oportunidad de beneficiarse de un incremento futuro de los precios del petróleo y recibir a cambio un atractivo dividendo por el camino. Esto supera la compra de los futuros de gas y petróleo, un juego caro y más peligroso. Fannie Mae. Otro movimiento brusco en el precio de cotización les da a los inversores la oportunidad de comprar acciones de esta extraordinaria compañía a un importante descuento. La acción había caído sobre los $50 debido a que la legislación favorable para Fannie Mae se había estancado en el Congreso. Mientras tanto, la compañía ha gozado de unos buenos primer y segundo trimestres y su cartera de títulos con respaldo hipotecario ha crecido hasta los $413.000 millones. En medio de la recesión inmobiliaria, la morosidad en los préstamos de Fannie Mae son de un ínfimo 0,6%, la mitad que 5 años atrás. La compañía ganará $6 en 1992 y $6,75 en 1993, mantiene su ratio de crecimiento a doble dígito, y aún se vende a un per 10. Llamé a Janet Point, la portavoz de la compañía, el 23 de junio de 1992, para informarme sobre la legislación paralizada. Me aseguró que no era un evento relevante. Una ley que define las funciones de Fannie Mae, Freddie Mac, etc. Casi seguro obtendrá la aprobación del Congreso, pero que lo haga o no, es intrascendente para Fannie Mae, que puede pasar perfectamente sin ella. Allied Capital 2. Estos se ocupan de conceder préstamos de capital riesgo a cambio de una participación en las compañías a las que prestan dinero. Lo que me atrajo de Allied Capital 2 son sus planes de adquirir algunos de los mejores préstamos que fueron concedidos por las fallidas cooperativas de ahorros y préstamos. Estos préstamos eran subastados por Resolution Trust, a menudo con un descuento. Desde que recomendé Allied Capital 2, se ha lanzado un nuevo fondo Allied para comprar distintos tipos de préstamos. Se trata de Allied Capital Comedia Móvil Exponencial Hercial. Ahora 5 fondos forman la familia Allied. Esta proliferación hizo que me interesase por Allied Capital Advisors, una compañía independiente que cobra por los gastos de gestión de las otras empresas Allied. Allied Capital Advisors también cotiza, y es de ella de donde los ejecutivos que han creado los 5 fondos obtendrán sus ganancias. Los cíclicos, Phelps Dodge y General Motors. No puedes aferrarte a un valor cíclico del mismo modo que lo harías con un minorista en medio de una expansión. Phelps Dodge ha aumentado un 50% en 6 meses. Es uno de los grandes ganadores de mis 21 selecciones, pero me asusta todo el dinero fácil que ya ha ganado. Sus acciones eran extremadamente baratas a principios de 1992, en relación con los beneficios de ese año, pero su prosperidad futura dependerá de lo que ocurra con los precios del cobre en 1993. Hablé con Doug Girley, el consejero delegado, quien apuntó que mientras el precio de la compañía subía, los analistas en Wall Street aumentaban las previsiones de ingresos de la compañía. Este es un ejemplo de cómo adaptar los medios para ajustarse a las necesidades. Ya que nadie puede predecir si los precios del cobre van a subir o bajar, puede haber también adivinos que hagan previsiones. Yo no compraría Phelps Dodge a este precio. En su lugar invertiría mi dinero en Pier 1, SunTV o First Federal of Michigan. General Motors ha subido un 37% desde enero, y desde entonces ha comenzado a devolver parte de las ganancias. Con las ventas de coches aún por debajo de las previsiones, preveo que se avecinan buenos años para la industria del automóvil. La demanda será alta, y la bajada del dólar y los problemas en Japón beneficiarán a los fabricantes estadounidenses con una mayor cuota del mercado. A mí me gustan General Motors y Ford, pero mis investigaciones más recientes me han convencido de volver a situar a Chrysler al principio de mi lista. Lo hago a pesar de que las acciones de Chrysler han duplicado su precio en 1992, superando a los otros 2 fabricantes de automóviles. Estoy sorprendido con estos resultados. Descartar una compañía porque su precio se haya duplicado, triplicado o incluso cuadruplicado recientemente puede ser un gran error. Que 1 millón de inversores hayan ganado o perdido dinero con Chrysler el mes pasado no tiene ninguna relación con lo que vaya a suceder al mes siguiente. Intento tratar cada inversión potencial como si no tuviese historia, es un enfoque de estar en el momento presente. Lo que haya ocurrido con anterioridad es irrelevante. Lo importante es si las acciones están baratas o caras hoy a $21, $22, en función de unos beneficios potenciales de entre $5 y $7 por acción. Así las cosas, las últimas noticias de Chrysler eran emocionantes.
Mientras la compañía se encontraba al borde del abismo, consiguió amasar 3.600 millones de dólares de liquidez, suficientes para pagar su deuda a largo plazo de 3.700 millones. La crisis financiera de Chrysler se ha magnificado. Con la compañía en una mejor situación que antes, su filial financiera, Chrysler Financial, podrá tomar dinero prestado a unos tipos de interés decentes, lo que mejorará los resultados de Chrysler. La renovada Jeep Cherokee es tan popular que Chrysler no tiene problemas para vender sin descuentos. La compañía genera varios miles de dólares por cada Jeep y por cada camioneta. Solo estos dos productos generan 4.000 millones de dólares en un mercado difícil. El coche tipo Pickup T300, que los aficionados a los automóviles están llamando el BMW Off-Road, supone para Chrysler su primer gran desafío en el mercado de las camionetas, en el que Ford y General Motors han conseguido sus mayores beneficios. Chrysler nunca antes ha vendido camionetas. Sus mediocres líneas de coches pequeños, Sundance y Shadow, se están quedando desfasados. Ha introducido el primer diseño básico de automóvil en una década, el sistema LH. Los coches LH, Eagle Vision, Chrysler Concorde y Plymouth Intrepid, tienen todos ellos precios lo suficientemente altos como para generar buenos beneficios. Si resultan ser tan populares como el Saturn o el Taurus han sido, tendrán un enorme impacto en los beneficios de Chrysler. Si hay algo que pueda frenar a Chrysler, en todo caso serán las millones de acciones que ha tenido que vender en los últimos años para financiarse. En 1986, había 217 millones de acciones en circulación, ahora hay 340 millones. Pero si Chrysler cumple su promesa, los mayores beneficios del período 1993-1995 serán más que suficientes para compensar la carga de las acciones extra. Estaba de vuelta en Wall Street con Louis Rukeyser en septiembre. Era el 10º aniversario de mi aparición inicial en este programa, y una oportunidad para recomendar un nuevo grupo de acciones. Las 25 reglas de oro. Antes de cerrar mi procesador de texto, no puedo resistir esta última oportunidad para resumir las lecciones más importantes que he aprendido en 2 décadas invirtiendo, muchas de las cuales ya han sido mencionadas en este libro y en otras publicaciones. Esta es mi versión de la despedida del coro de Santa Inés. Invertir es divertido, emocionante y peligroso si no haces los deberes. Tu ventaja como inversor no es algo que obtengas de los expertos de Wall Street. Es algo que ya tienes. Puedes superar a los expertos si utilizas tus aptitudes para invertir en compañías o en sectores que ya entiendes. Durante las pasadas 3 décadas, el mercado de valores ha venido estando dominado por una multitud de inversores profesionales. En contra de lo que la gente piensa, esto facilita las cosas al inversor amateur. Puedes batir al mercado ignorando a la manada. Detrás de cada valor hay una compañía. Entérate de qué está haciendo. A menudo, no hay correlación entre el éxito de las operaciones de una compañía y el éxito de sus acciones en bolsa durante algunos meses, e incluso algunos años. A largo plazo, hay una correlación al 100% entre el éxito de la compañía y la evolución de sus acciones. Esta disparidad es la clave para ganar dinero. Ser paciente y comprar en compañías exitosas tiene recompensa. Tienes que saber lo que tiene, y por qué lo tiene. Esta empresa está tirada, no cuenta. Los disparos a larga distancia casi siempre fallan su objetivo. Comprar acciones es como tener hijos, no tengas más de los que puedes cuidar. El inversor a tiempo parcial probablemente tenga tiempo de seguir entre 8 y 12 compañías, y comprar y vender acciones como aval de las condiciones. No tiene por qué haber más de 5 compañías en cartera al mismo tiempo. Si no encuentras compañías que te parezcan atractivas, deja el dinero en el banco hasta que las descubras. Nunca inviertas en una compañía cuyas finanzas no entiendas. Las mayores pérdidas vienen dadas por compañías con malos balances. Mira siempre el balance para saber si una compañía es solvente antes de arriesgar tu dinero invirtiendo en ella. Evita las acciones de moda en industrias de moda. Las buenas compañías en industrias poco de moda y sin crecimiento son consistentemente las ganadoras. En las pequeñas compañías es mejor esperar a que sean rentables para invertir. Si estás pensando en invertir en una industria con problemas, compra compañías con capacidad de aguante. Espera también a que la industria muestre síntomas de recuperación. Las sillas pediátricas y los tubos de radio eran industrias con problemas que nunca se recuperaron. Si inviertes $1.000 en una acción, todo lo que puedes perder son $1.000, pero si eres paciente, con el tiempo puedes llegar a ganar $10.000 o incluso $50.000.
Un inversor amateur puede centrarse en unas pocas buenas compañías, mientras que el gestor de fondos está obligado a diversificar. Si tienes demasiadas compañías en cartera, pierdes la ventaja de la concentración. Solo hace falta encontrar unas cuantas buenas compañías para que toda una vida de invertir merezca la pena. En cada industria y en cada región del país, el observador amateur puede encontrar compañías de gran crecimiento mucho antes de que los inversores profesionales lo hagan. Una bajada en el mercado bursátil es algo tan rutinario como una ventisca en enero en Colorado. Si estás preparado, no te pasará nada. Una caída del mercado es una gran oportunidad para comprar las gangas que han vendido los inversores que huyen de la tormenta en medio del pánico. Todo el mundo tiene la capacidad intelectual para ganar dinero en bolsa. No todo el mundo tiene el estómago que hace falta. Si eres susceptible de venderlo todo en mitad del pánico, deberías desechar por completo la bolsa y los fondos de inversión. Siempre hay algo de lo que preocuparse. Evita las preocupaciones menores e ignora las predicciones pesimistas de los medios. Vende tus acciones cuando los fundamentales de la compañía se hayan deteriorado, no porque el mundo se venga abajo. Nadie puede predecir los tipos de interés, el rumbo que tomará la economía o el mercado de valores. No prestes atención a todas estas previsiones y concéntrate en lo que realmente está pasando con cada compañía en la que has invertido. Si analizas 10 compañías, encontrarás una cuyo historial es mejor de lo esperado. Si analizas 50, encontrarás 5. Siempre hay agradables sorpresas en el mercado, compañías cuyos méritos han pasado desapercibidos para Wall Street. Si no analizas ninguna compañía, tendrás la misma suerte invirtiendo que jugando a póker sin saber cuáles son tus cartas. El tiempo está de tu lado si tienes acciones de compañías superiores. Puedes permitirte ser paciente, incluso si pasaste por alto los 5 primeros años de Walmart, es una gran compañía para comprar y mantener durante los próximos 5 años. El tiempo está en tu contra cuando compras opciones. Si tienes estómago para la bolsa pero no tienes el tiempo ni la predisposición, invierte en fondos de inversión. Es una buena forma de diversificar. Deberías invertir en distintos tipos de fondos, con gestores que sigan distintas filosofías de inversión, crecimiento, valor, pequeñas compañías, grandes compañías, etc. Invertir en 6 fondos del mismo tipo no es diversificar. Los impuestos sobre las ganancias patrimoniales penalizan a los inversores que cambian mucho de un fondo de inversión a otro. Si ya has invertido en uno o varios fondos que lo han hecho bien, no los dejes a la ligera. Aférrate a ellos. Entre los mayores mercados de valores del mundo, el estadounidense se sitúa en la 8ª posición en rentabilidad en la última década. Puedes aprovecharte de las economías emergentes de rápido crecimiento invirtiendo una porción de tus activos en fondos extranjeros que tengan una buena trayectoria. A largo plazo, una cartera de acciones bien escogidas o fondos de inversión siempre superarán los resultados de una cartera de bonos o una cuenta monetaria. A largo plazo, una cartera de acciones mal escogidas no será más rentable que dejar el dinero bajo el colchón.